Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, uno que seguro generará debate y muchas opiniones. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las estrellas turcas, específicamente en una de las relaciones más comentadas y seguidas, la de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hoy vamos a desentrañar un momento muy particular, un episodio que dejó a muchos con la boca abierta, la fuerte reacción de Burak Özçivit que literalmente dejó sin palabras a Neslihan Atagül. Vamos a analizar qué pasó porque fue tan impactante y cómo este evento, que seguramente ya conoces, fue interpretado por fans y medios de comunicación. Vamos a ver las diferentes perspectivas, el contexto y por supuesto, los detalles que hicieron de este momento algo tan memorable. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te pierdas ningún vídeo. Aquí encontrarás contenido sobre tus celebridades favoritas, análisis de sus relaciones, y mucho más. Activa la campanita para no perderte las notificaciones de los nuevos vídeos. Dicho esto, prepárense para sumergirnos en este intrigante tema. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, ¿quién no los conoce? Dos de los actores turcos más populares y talentosos, con legiones de fans en todo el mundo. Han protagonizado exitosas series de televisión, han desfilado por alfombras rojas y han sido el centro de atención de la prensa en innumerables ocasiones. Pero aunque ambos son figuras públicas, sus vidas privadas siempre han sido tema de gran interés. La pareja de Burak y Neslihan ha sido objeto de especulaciones y rumores, pero siempre han mantenido una relación cordial y profesional, especialmente considerando que compartieron escenario en la exitosa serie Kara Sevda. Esta serie, que catapultó a ambos actores a la fama internacional, fue un fenómeno. Los fans vibraban con la química de la pareja en la pantalla, la intensidad de sus escenas y la conexión palpable que se sentía entre ellos. La historia de amor prohibido entre Kemal y Nihan, interpretados magistralmente por Burak y Neslihan, respectivamente, cautivó a audiencias de todo el mundo. La trama, llena de giros inesperados, drama y romance, mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos semana tras semana. La química entre los dos actores fue clave para el éxito de la serie, creando una conexión que trascendió la pantalla y generó una gran base de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Pero, ¿qué hizo que Kara Sevda fuera tan especial? Además de las actuaciones impecables de Burak y Neslihan, la serie destacó por su cuidada producción, su cinematografía deslumbrante y su banda sonora emotiva. La dirección supo capturar la esencia de la historia, potenciando la intensidad dramática y el romance. La ambientación, la moda y los escenarios contribuyeron a crear un universo visualmente atractivo y envolvente. La serie abordó temas universales como el amor, el destino, la lucha de clases y la búsqueda de la verdad, lo que resonó con audiencias de diferentes culturas y países. La serie también fue un escaparate de la cultura turca, mostrando la belleza de Estambul y las tradiciones del país. El éxito de Kara Sevda abrió las puertas a ambos actores para nuevas oportunidades profesionales. Burak Özçivit se consolidó como una de las estrellas más cotizadas de Turquía, protagonizando otras exitosas series y películas. Neslihan Atagül también continuó su exitosa carrera, participando en diversos proyectos que le valieron el reconocimiento de la crítica y del público. Pero volviendo al tema principal, ¿qué pasó exactamente que generó esa reacción tan fuerte de Burak? Bueno, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Fue en un evento público, una alfombra roja o una entrega de premios, no recuerdo exactamente cuál, pero la situación fue la siguiente. Burak, al parecer, fue abordado por un reportero o tal vez por un fan muy insistente que comenzó a hacerle preguntas sobre Neslihan. La conversación, por lo que se sabe, se tornó un tanto incómoda. El detalle que hizo que la situación se saliera de control fue una pregunta específica. Al parecer, el reportero o fan hizo un comentario sobre la relación de Neslihan y su esposo, Kadir Doğulu, o incluso sobre algún rumor o chisme que circulaba en ese momento. La pregunta, aunque no se conoce la formulación exacta, parece que tocó un tema delicado, algo que incomodó profundamente a Burak. El contexto de la pregunta, según fuentes no confirmadas, podría haber involucrado supuestas tensiones en la relación de Neslihan y Kadir, o incluso insinuaciones sobre una posible infidelidad. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son moneda corriente, y a menudo se exageran o se inventan para generar interés y sensacionalismo.
La prensa sensacionalista turca es conocida por su afán de buscar primicias y por su tendencia a especular sobre la vida privada de las celebridades, lo que a menudo genera situaciones incómodas y polémicas. La reacción de Burak fue inmediata y para muchos inesperada. Se le notó visiblemente molesto. Su rostro cambió, sus gestos se endurecieron y su tono de voz se elevó. Testigos presenciales aseguran que su reacción fue de furia contenida, un despliegue de emociones que dejó a más de uno sorprendido. Algunos medios reportaron que incluso llegó a interrumpir la entrevista o a responder de manera tajante y seca. Las descripciones de su reacción varían, pero la mayoría coincide en que Burak mostró una evidente molestia y un deseo de poner fin a la conversación. Se le pudo ver con el ceño fruncido, los labios apretados y una mirada fulminante hacia el reportero o fan que le había hecho la pregunta. Algunos testigos afirmaron que incluso llegó a levantar la voz y a utilizar un tono agresivo. Otros, en cambio, aseguraron que su reacción fue más de sorpresa e incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Y qué hay de Neslihan? Bueno, la actriz, que se encontraba en el mismo lugar, observó la escena. Las descripciones de su reacción varían según las fuentes, pero la gran mayoría coinciden en un punto: Neslihan se quedó sin palabras. Su rostro reflejaba sorpresa e incredulidad y, tal vez, un poco de incomodidad. Se le notó visiblemente consternada por la reacción de Burak. Algunos medios especularon que Neslihan podría haberse sentido avergonzada o humillada por la situación, mientras que otros sugirieron que simplemente se sintió sorprendida por la inesperada reacción de su colega. Es importante recordar que en ese momento Neslihan estaba casada con Kadir Doğulu, y cualquier insinuación sobre su relación podría haberla puesto en una posición incómoda. La actriz siempre ha sido muy reservada con su vida privada y ha evitado a toda costa cualquier tipo de escándalo o controversia. Este momento, por supuesto, no pasó desapercibido. Los medios de comunicación turcos y de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. La reacción de Burak fue analizada, comentada y debatida. Las especulaciones sobre el motivo de su enojo inundaron las redes sociales. ¿Qué había motivado esa reacción? ¿Era una defensa a su compañera de trabajo? ¿Era algo personal? ¿Había algún conflicto latente entre ellos? La noticia se difundió rápidamente por las redes sociales, generando una gran cantidad de comentarios y reacciones por parte de los fans y del público en general. Los usuarios de Twitter, Instagram y otras plataformas expresaron sus opiniones sobre el incidente, debatiendo sobre las posibles razones que habían motivado la reacción de Burak. Algunos defendieron a Burak, argumentando que simplemente estaba protegiendo a su compañera de trabajo y rechazando los rumores malintencionados. Otros, en cambio, criticaron su reacción, considerándola excesiva y fuera de lugar. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sensacionalistas, no tardaron en retomar la noticia y en amplificarla, publicando artículos y vídeos sobre el incidente. Las interpretaciones fueron diversas. Algunos argumentaron que Burak estaba defendiendo la integridad de Neslihan, protegiéndola de comentarios malintencionados o de un acoso mediático. Otros sugirieron que la reacción era producto de la tensión y la presión mediática que ambos actores soportaban, especialmente por ser figuras públicas. También se habló de posibles rumores o chismes que circulaban en ese momento y que habrían irritado a Burak. Una de las teorías más extendidas fue que Burak estaba defendiendo a Neslihan de los rumores y las especulaciones que circulaban sobre su relación con Kadir Doğulu. Esta interpretación se basaba en la idea de que Burak sentía un gran respeto y cariño por su compañera de trabajo y que no quería que fuera víctima de la prensa sensacionalista. Otra teoría sugería que la reacción de Burak era simplemente el resultado de la presión mediática y de la constante exposición a la que estaban sometidos ambos actores. Esta teoría argumentaba que la fama y la atención del público pueden generar un gran estrés y que, a veces, los famosos reaccionan de manera impulsiva ante las situaciones incómodas. Por último, algunos medios especularon sobre la existencia de un posible conflicto latente entre Burak y Neslihan, aunque esta teoría nunca fue confirmada. Es importante mencionar que Burak y Neslihan siempre han mantenido una relación profesional y cordial, pero nunca han sido una pareja sentimental. Cada uno tiene su vida, sus parejas, sus familias, y en ese momento ambos tenían y tienen, cada uno, sus propias vidas. Sin embargo, la química en pantalla que tenían en Karasevda es innegable, y muchos fans alimentan la fantasía de verlos juntos, tanto que a veces confunden realidad y ficción.
Esta situación, muy común en el mundo del espectáculo, a menudo genera malentendidos y especulaciones sobre la vida privada de los actores. Los fans enamorados de la química que existe entre Burak y Neslihan en la pantalla, a menudo sueñan con que sean pareja en la vida real. Esta fantasía, alimentada por la intensidad de las escenas románticas y por la conexión que se percibe entre los dos actores, a veces lleva a los fans a confundir la realidad con la ficción. Es importante recordar que los actores son profesionales que interpretan un papel, y que su relación en la vida real puede ser muy diferente a la que muestran en la pantalla. En medio de este revuelo, la propia Neslihan no hizo declaraciones públicas al respecto, lo que alimentó aún más el misterio. No respondió a las preguntas de los medios, no hizo comentarios en redes sociales y mantuvo un perfil bajo. Este silencio, por supuesto, solo avivó la curiosidad y las especulaciones. La decisión de Neslihan de no hacer declaraciones públicas sobre el incidente fue interpretada de diferentes maneras. Algunos vieron su silencio como una muestra de prudencia y de respeto hacia su marido, Kadir Doğulu. Otros, en cambio, consideraron que su silencio solo avivaba la especulación y alimentaba los rumores sobre su vida privada. Lo cierto es que Neslihan siempre ha sido muy reservada con su vida personal y ha evitado a toda costa cualquier tipo de escándalo o controversia. Su silencio, en este caso, fue coherente con su estilo de vida y con su forma de ser. Posteriormente, tanto Burak como Neslihan continuaron con sus carreras profesionales. Burak, por su parte, se casó con la actriz Fariye Evcen, y desde entonces han formado una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Neslihan también continúa su carrera actoral, y ha participado en diversas series y proyectos. En lo personal, mantiene una estable relación con su esposo Kadir Doğulu, con quien contrajo matrimonio en el 2016. La vida de Burak y Neslihan continuó su curso, y ambos siguieron cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Burak, tras su matrimonio con Fariye Evcen, formó una familia y consolidó su imagen como uno de los actores más importantes de Turquía. Neslihan, por su parte, siguió protagonizando series y películas que le valieron el reconocimiento de la crítica y del público. A pesar del incidente, la relación profesional entre Burak y Neslihan no se vio afectada y ambos continuaron trabajando juntos en diversos proyectos. El incidente de la fuerte reacción de Burak Özçivit quedó como un episodio aislado, un momento impactante que dejó huella. A pesar de las especulaciones y los rumores, nunca se supo exactamente qué motivó esa reacción. Lo cierto es que hasta el día de hoy, sigue siendo un tema de conversación entre los fans y un recordatorio de la intensa atención mediática que sufren las estrellas turcas. El incidente, aunque breve, tuvo un impacto duradero en la memoria de los fans y en la historia de las celebridades turcas. El misterio que rodea a la reacción de Burak, la falta de explicaciones oficiales y las diferentes interpretaciones que se hicieron, contribuyeron a mantener viva la curiosidad y el interés del público. El incidente también sirvió para poner de manifiesto la intensa presión mediática y la constante exposición a la que están sometidas las estrellas turcas, y los desafíos que enfrentan para proteger su vida privada. Y aquí es donde llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Burak Özçivit, Neslihan Atagül y ese momento tan impactante. Hemos explorado los detalles, analizado las diferentes perspectivas y tratado de entender qué pudo haber motivado esa reacción. Hemos analizado el contexto del incidente, la importancia de la serie Kara Sevda en la carrera de ambos actores, las especulaciones que surgieron en torno a la pregunta que provocó la reacción de Burak, las diferentes interpretaciones que se hicieron de su comportamiento, y el impacto que tuvo el incidente en la vida de ambos actores y en la percepción del público. En resumen, hoy hemos hablado de un evento específico, la fuerte reacción de Burak Özçivit en un evento público, presuntamente a una pregunta que involucraba a su colega Neslihan Atagül y a su esposo. Vimos el contexto, las reacciones de ambas estrellas y las diversas interpretaciones que generó este momento. Analizamos cómo este episodio, aunque breve, resonó en los medios y en la mente de los fans, demostrando una vez más la intensidad de la fama y la atención que reciben las celebridades turcas. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que motivó la reacción de Burak? ¿Creen que actuó bien? ¿Qué piensan de la relación entre Burak y Neslihan? ¿Creen que hay algo más detrás de ese incidente que aún no se ha revelado? ¿Cómo creen que la prensa sensacionalista turca influye en la vida de las celebridades? Déjenme sus comentarios abajo. Compartan sus ideas, sus teorías y sus opiniones. Me encanta leerlos.
No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse los próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.